crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, queremos menguar en esta mañana, Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablando nuestras vidas, Dios. Ministranos, Señor. Háblanos, Señor, a través de ti, Dios. Que al salir de este lugar podamos ser mejores personas en ti, en Cristo Jesús, Señor. Te pido que pongas de nuevo gracia, favor, Señor, sobre mi vida para poder exponer este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Prometemos a ti darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido que tomen su lugar. Bienvenida, su merced. Muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Olga. Bienvenidas. Hágase por aquí adelantico, no se nos haga por allá tan atrás. Gracias. Bienvenido Juan Manuel. Juan José nos acompaña hoy. Qué alegría verlo acá. Estuve visitándola hace un par de días allí en su casa y estamos orando por su recuperación, por la salud de su pierna. Amén. Gustavo, Caterín, bienvenidos. Faltaron varios hermanos, pero bueno, aquí estamos porque estamos retomando nuevamente. Le pido que usted disponga su corazón, su vida, abra su entendimiento, su mente a la palabra. Amén. Le pido que me acompañe, si tiene su Biblia allí, acompáñeme al libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. ¿Ya está ahí? Entonces vamos a ir al versículo 60. Dice el título allí, dice palabras de vida eterna. Si puede, léalo conmigo. Juan 6:60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? El versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el título de este mensaje dice: palabras de vida eterna. El mundo está viviendo una situación, hay caos, hay angustia, hay muerte, hay desolación, y todo el panorama que estamos viendo es completamente crítico. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos las palabras de vida eterna. Si todo el mundo se volviera en ese tiempo, en medio de la dificultad, a buscar del Señor, créame que el mundo no estaría como está. Pero es lo que estamos viendo, el panorama. ¿Por qué? Porque las personas se han olvidado de Dios. Porque las personas han sacado a Dios completamente de su corazón. Tal vez alguno, estas circunstancias, tal vez las dificultades, algunos vienen a Cristo. Y bueno, ahí está el Señor, porque vemos en la Escritura que Él sanaba a los cojos, los mancos, ¿cierto? Que levantó a Lázaro, que Él hacía milagros. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero lo que siempre estaba buscando al Señor es que las personas le siguieran, no por lo que el Señor les daba, no por una dádiva, porque la Biblia dice que Jesús alimentó a 5,000 personas, sino que ellos siguieran a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la palabra de vida eterna. Entonces allí en el versículo 60 dice: al oírlas, está hablando de los discípulos, dice: muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces es una palabra bastante dura. ¿Y cuáles eran esas palabras? Si nosotros leemos el capítulo anterior, estaba hablando acerca de que Jesús es el pan de vida. Y allí en Juan 6:35, allá atrásito dice Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás.
Entonces estas palabras ellos las estaban oyendo, pero decían, dura es esta palabra. Y más aún cuando Jesús les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Para ellos era durísimo creer completamente esto. ¿Por qué? Porque su mente estaba tal vez en las cosas materiales. Y tal vez muchos pensaban, los judíos, los escribas, que iba a venir un Mesías, porque de hecho por 4000 años atrás antes se estaba profetizando que iba a venir un Mesías, un Salvador, pero ellos creían que era un gobernante que iba a cambiar la nación, pero realmente no era así. El reino del Señor es algo espiritual. Y vino Jesús y ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo menospreciaron, porque aún decían, ¿no es este el hijo de María, de José el carpintero? Entonces menospreciaron a Jesús. Hoy en día las personas siguen menospreciando la Escritura, siguen menospreciando la palabra de Dios, porque algunos dicen con su razonamiento humano, pero yo por qué tengo que ir a una iglesia, pero yo por qué tengo que creer a lo que dice el pastor, yo por qué tengo que escudriñar lo que dice la palabra. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el mundo. El mundo dice que es imposible, que no hay esperanza, pero Cristo dice que sí es posible. Para el que cree, todo es posible. Entonces tenemos que creer, es como dice la palabra de Dios. Por eso cada creyente debe tener su Biblia, cada creyente debe memorizar la Escritura. La palabra no es para el pastor debe estudiarla porque debe dar una buena doctrina, pero cada creyente debe aprender a conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para no ser engañados. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, donde escuchamos cantidad de cosas que son completamente en contra de la palabra. Aún muchos que se llaman pastores y están avergonzando el Evangelio del Señor Jesús. Tristemente lo vimos estos días acá en Colombia, en Barranquilla, por ahí en Sabana Larga, un pastor que les dijo a las personas que el Señor venía el 28 de enero y les hizo vender sus propiedades. Muchos dejaron sus trabajos. Y el único que fue llevado, que fue arrebatado, fue el pastor, porque no se sabe. Se desapareció con la plata de las personas. ¿Y qué hacen las personas? Que señalan a toda la iglesia en general. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan la palabra. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Está escrito allí en la Escritura. Entonces nosotros debemos conocer lo que dice la palabra del Señor. Lo que yo predico acá con los demás pastores domingo tras domingo, ustedes tienen la responsabilidad de escudriñar por medio de la Escritura. Y eso hacían los primeros discípulos. Si usted va allí a Hechos 17:11, dice que los primeros discípulos, cuando llegó Pablo y Silas a la región de Berea, dice que ellos tenían las Escrituras, los manuscritos, para corroborar que todo lo que estaba hablando Pablo y Silas era de acorde a la Escritura. Entonces nosotros debemos filtrar siempre por la palabra. Nosotros, pastores, somos expositores de la palabra del Señor. Si un pastor puede hablar muy bonito, puede tener elocuencia, puede hablar muy bien, puede tener un coliseo lleno de personas, pero si no habla la Biblia, simplemente se va a volver un motivador. Y las personas, tristemente, muchos están recibiendo eso. Y son emocionalistas y son almáticos porque dicen, wow, qué iglesia tan grande, el sonido, las luces, las cámaras, y se basan por todo eso. Pero salen de ese lugar completamente vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen esas palabras de vida eterna. Nosotros debemos escudriñar siempre la Escritura. Entonces lo que dice allí, que esta palabra era dura. Mateo 4:4 dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no nos preocupemos qué comeremos mañana, qué beberemos, qué vestiremos, porque hoy en día esa es la preocupación. Y si me sacan del trabajo, y muchas personas han perdido sus trabajos, a otros que trabajamos se nos han bajado los ingresos. Yo creo que a todos nos ha afectado, pero nuestra confianza no está en lo material. Yo le decía ahorita a Juan Manuel acá, que llegó temprano, estuvimos hablando, y le decía, esta pandemia que estamos viviendo, el Señor no la envió, pero Dios la ha permitido para probar al mundo primeramente, y para que el mundo busque a Dios, y también para probar a los creyentes, para probar a los pastores. ¿De qué estamos hechos? Muchos pastores, tristemente, cerraron sus iglesias, muchos abandonaron el ministerio. Y nosotros debemos ser fieles en el Señor, porque esto es un llamado irrevocable. Sigamos ahí la Escritura, Juan 6:61. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los discípulos? Murmuraban de esto.
Les dijo, ¿esto os ofende? Entonces mire que Jesús los estaba confrontando con la palabra, porque Jesús conocía sus corazones y le decía, ustedes están murmurando. El Señor sabía lo que estaba pasando. Y allí en versículos anteriores, en Juan 6:30. En Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y más abajo en el 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Entonces ellos lo que estaban haciendo era allí que murmuraban. Allí en Juan 6:41 también dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces estaban murmurando los discípulos y estaban murmurando también los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo se supone que es un seguidor de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo la Escritura, estamos siguiendo lo que dice Mateo 28, que dice, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces usted y yo somos discípulos de Cristo, somos discípulos del Señor. No discípulos de un pastor, no discípulos de una iglesia, de una congregación, de una membresía, sino discípulos del Señor Jesús. Amén. Entonces debemos guardar nuestro corazón de la murmuración. Porque a veces, ¿qué pasa? Que viene el diablo, pues dice la palabra que él viene y pone cizaña. Entonces en medio de esta dificultad, ¿qué pasa? Empieza la gente a decir, ¿y dónde está Dios? Y si hay tanta maldad, ¿dónde está Dios? Y si hay tantos muertos, ¿a dónde está Dios? Y como que a veces, ¿cierto? Como que el diablo trata de hacerlo dudar a uno. Por eso nosotros debemos tener nuestra mirada siempre en el Señor. Fue lo que Jesús le dijo allí al diablo cuando lo tentó 3 veces en el desierto. Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. Siempre Jesús, las 3 veces que el diablo le tentó, Jesús le respondió, escrito está. Entonces tenemos que ir siempre nosotros allí a la Escritura, no murmurar. Sigamos, versículo Juan 6:62. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí el Señor les estaba hablando acerca de su muerte y acerca de la resurrección. Recuerde que el cristianismo se basa en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús. Amén. Dice en Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Este Juan 25 está hablando cuando la muerte de Lázaro, y Lázaro le hace esta pregunta allí a Marta y a María y les dice, yo soy la resurrección y la vida. Y eso es la mejor promesa que tú y yo podemos tener. Hemos visto muchas personas que han partido, aún pastores han muerto, aún creyentes han muerto. Esta semana murió Jaime Murrell, que era un salmista a causa de este virus. Entonces no hay cosas que no podemos entender, pero solamente debemos tener nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces Jesús no estaba hablando allí de que seríamos prosperados, bendecidos y en victoria, que es lo que a veces como que a la gente le gusta escuchar, que el Señor te va a bendecir, que te va a sanar, que te va a llevar. No, lo que Jesús estaba hablando allí era acerca de la resurrección de Él. Entonces, por causa a veces del nombre de Jesús, por causa de hablar la verdad, ¿qué pasa? Que a veces somos aborrecidos por causa del Evangelio. Yo conozco personas que odian a los cristianos, conozco personas que odian la Biblia, que odian que uno les hable la verdad. Y lo más paradójico es que dicen amar a Dios, ¿cierto? Porque si salimos y hacemos una encuesta aquí en la calle y le preguntamos a las personas que pasan, la mayoría nos van a decir, sí, yo creo en Dios, pero están creyendo a su manera, no a la manera de Cristo. Y tú y yo debemos creer a la manera de Cristo, hablar la verdad del Evangelio. A veces cuando hablamos la verdad del Evangelio, muchos nos van a odiar. Porque bueno, digo, muchos quieren un evangelio liviano, suave, de prosperidad, de materialismo, de confesión positiva, donde te digan que todo va a estar bien. Pero cuando te hablamos la palabra, cuando hablamos del pecado, cuando le decimos tienes que renunciar a tu pecado, tienes que volverte a Dios con todo tu corazón, tienes que dejar la maldad, tienes que dejar la pornografía, la gente se choca porque no les gusta la verdad. Yo encuentro en la Biblia a un hombre que fue Juan el Bautista, y fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y él que estaba haciendo, le estaba anunciando que venía un Mesías. Estaba hablando que venía un Salvador.
Y él fue y confrontó allí a Herodes porque tenía una relación ilícita allí con su cuñada, con Herodías. Y lo confrontó porque había una relación de adulterio. ¿Y qué pasó a causa de eso? Que Juan el Bautista fue decapitado, fue muerto por hablar la verdad. Entonces, cuando hablamos la verdad del Evangelio, muchos van a querer quitar la cabeza al pastor. ¿Pero por qué el pastor tiene que hablar esto? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es confrontarnos. Les he dicho que la palabra de Dios es como cuando en la mañana vamos al espejo, que fue lo que hicimos todos el día de hoy. Entonces, en el espejo que hicimos nos arreglamos el cabello, ustedes las mujeres se maquillaron, se pusieron bonitas, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron. Y así mismo es la palabra. Cuando yo voy a la palabra y me miro en ella, la palabra me muestra lo que está mal. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que corregirlo. No lo puedo dejar como está. Tengo que corregirlo. Imagínense donde uno no se peinara, donde uno no se bañara, no se arreglara. Imagínense, sería impresionante. Entonces tenemos que escudriñar siempre la palabra de Dios. Jesús, me gusta que Jesús dijo, así como dice que Él es el pan de vida, también en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Allí en Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo, dice que el que me sigue, dice que no andará en tinieblas. El mundo está en tinieblas y Jesús es la luz. Y nosotros debemos seguir la luz del Evangelio. Allí en Juan 10 también dice que Él es la puerta, dice, el que por mí entrare, dice, este será salvo. También dice allí en Juan 4:14, dice que Él es el agua de vida, que el que bebe esta agua, dice que nunca jamás volverá a tener sed. En Juan 10 también dice que Él es el buen pastor. ¿Y qué pasa? Que Él es un excelente pastor, no como esos pastores que estamos viendo hoy en día. Pastores tibios, pastores que están más afanados con el tema del materialismo, con el tema del diezmo, están más preocupados por la ofrenda. Pero Jesús dice la palabra que Él es el buen pastor. Por eso dice Hebreos 12:2 que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los que están acá, los que son antiguos, yo les he explicado, no pongan su fe en este hombre, porque este hombre es de carne y hueso y se puede equivocar. Pongan su mirada en el Señor Jesús, porque Él nunca nos va a defraudar. Siempre tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús. ¿Recuerdan qué fue lo que le pasó allí a Pedro cuando estaban allí en el mar de Galilea, que estaban allí en esa barca? Y dice que se les apareció el Señor Jesús allí, ellos pensaron que era un fantasma, y cuando vieron que era el Señor Jesús, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Ven. Y Pedro dice la palabra que él salió de esa barca sobre las tinieblas. ¿Y qué pasó? Que él empezó sobrenaturalmente a caminar sobre las aguas. Yo no lo hubiera hecho, yo no conozco el mar. Hasta ahorita, Dios mediante, si el Señor nos permite, en un mes voy a estar con los hermanos de Cartagena. Vamos a visitar la iglesia que hay en Cartagena, estos hermanos, y no conozco el mar. Pero yo personalmente no me metería por allá en un barco, y menos de que estuviera el mar de aquí para allá. No lo haría. Pero la Biblia dice que Pedro sí lo hizo. ¿Y Pedro qué pasó? Que cuando el Señor Jesús le dijo ven, este hombre salió allí de la barca y empezó a caminar sobrenaturalmente. Pero ¿qué pasó? Que lo superó mientras que tuvo la mirada en Jesús. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Quitó la mirada de Jesús y volteó a mirar allí a la barca, a sus compañeros. Y tal vez sus compañeros dirían, ¿tú qué estás haciendo, Pedro? ¿Te volviste loco? Mira el mar cómo está. Y Pedro tuvo miedo porque quitó su mirada de Jesús y la volvió hacia los hombres. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Empezamos a caminar en el Señor y gloria al Señor y cantamos y alabamos el nombre de Dios y leemos la Biblia y vamos al estudio bíblico, pero alguien nos hizo algo y empezamos a desfallecer. El pastor se equivocó, o llegamos a la iglesia y el hermano no saludó al otro hermano. ¿Por qué pasa? A veces en la iglesia también hay cizaña. Y entonces los hermanos dicen, no, yo no vuelvo allá porque no me gusta. Es que no me gusta cómo habla el pastor. No me gusta cómo canta el pastor. Canta mejor la hija del pastor. ¿Cierto? Y empezamos a sacar argumentos humanos. Y 2 Corintios 10:5 dice, ¿qué tenemos que hacer? Dice, derribando todo argumento, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que quita todo argumento que tengas en contra del Señor y en contra de la palabra. No tenemos excusa. Un día tú y yo vamos a ir delante de la presencia del Señor y nadie, míreme bien, absolutamente nadie va a tener excusa de decir, Señor, a mí no me hablaron el Evangelio, a mí no me predicaron, porque el Evangelio fue predicado.
a toda nación, a toda criatura, para testimonio a ellos. ¿Y qué pasa después de eso? Dice que vendrá el fin. Y yo soy de los que creo, soy de los que predico, soy de los que enseño que estamos en la recta final. No como el pastor que da fechas, pero sabemos por los tiempos que estamos en la recta final. Entonces, si estamos en la recta final, ¿cómo debemos vivir? Reconciliados con el Señor. Que las palabras de vida eterna sean, como dicen, un remanente en nuestro corazón. Que independiente como vaya la circunstancia, como vaya el mundo, nosotros no vivimos para el mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Vivimos para el Señor Jesús. Nuestra mirada debe estar en Él. Ustedes saben que a mí a final de año me dio COVID. Se me fue el olfato, se me fue el gusto. Gracias a Dios no me dio duro. Y yo le decía a mi esposa, ella no me creía porque a veces como me pongo a payasear y ella no me creía. Y finalmente sí, me dio COVID, me hicieron la prueba, pero yo estuve en mi casa muy tranquilo, gozoso. Es más, la prueba esa que le hacen a uno, con el palo le tocan por aquí la espalda de la frente, no tuve temor, estuve tranquilo, estuve confiado, mi confianza estuvo en el Señor, tuve tiempo de orar, tuve tiempo de descansar, tuve tiempo de leer la Biblia, tuve tiempo de tocar el piano, de agradecer a Dios. Pero muchas personas a veces dicen, no, pero es que para quedarme 15 días en casa, ¿y qué voy a trabajar? ¿Y qué voy a...? No, seamos prudentes. Para mí fue un tiempo de bendición realmente. Y gracias a mi esposa que está acá, gracias a mis hijos, porque realmente me paladearon. Yo parecía un bebé. Allá en mi habitación me llevaban la comida, abría la puerta, comida, almuerzo, desayuno, duerma. Estuve muy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi confianza está en el Señor. Mi confianza no depende de las circunstancias, mi confianza depende de Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, vez tras vez. Cuando voy a la casa de Gustavo, a la casa de alguno de ustedes, eso es lo que hago allá. ¿Qué hicimos con Juan José hace un par de días? Hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sustentados con las palabras de vida eterna. No son las palabras del pastor Miguel, son las palabras del Señor Jesús, son palabras de vida y tú tienes que guardarlas en tu corazón y vivir para ellas. Por eso yo siempre he dicho que un verdadero creyente siempre debe estar ahí, siempre debe estar en la brecha. No consigo una persona que dice yo era cristiano, no lo consigo. Yo era pastor, yo leía la Biblia, no, nunca lo fue, porque nosotros debemos permanecer. Ese llamado es irrevocable. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese por segunda vez, como dice la Escritura, o nosotros seamos llamados a su presencia. Cualquiera de las dos, como decía el apóstol Pablo, sabemos que nuestro retorno, nuestra próxima visita es el Señor por la eternidad. Entonces vivamos siempre para el Señor. Sigamos ahí en la Escritura. Juan 6:63 dice, el Espíritu, ¿qué hace? Es el que da vida. Entonces el Espíritu es a través de la palabra. El Señor se fue cuando Él ascendió allí en Pentecostés. Él dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. ¿Qué dijo? Dejaré con vosotros al Espíritu Santo, el Consolador. Dijo, Él enseñará todas las cosas. Así que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya no habita como en el Antiguo Testamento, que habitaba de pronto en el lugar santísimo, sino ahora habita dentro de nosotros. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros. Entonces dice que el Espíritu es el que da vida. Ahí mismo dice, la carne para nada aprovecha. Y el peor enemigo del Espíritu, el peor enemigo de las cosas del Espíritu, ¿qué es? La carne. Pellizquese. Pellizquese. Somos carne, somos débiles, somos humanos. Nos equivocamos, claro, no podemos ser perfectos. Estamos en un proceso de santificación. Pero cada día el creyente debe morir a su carne. Cada día el creyente debe ser moldeado a través de la palabra. Cada día nuestro carácter debe ser moldeado. Las mentiras, no hay mentiras piadosas. Mentira es mentira y la mentira es un pecado. Un creyente no tiene por qué decir mentiras. Si no tiene para pagar la renta, diga la verdad, no tengo. Espérenme. No ponga a decir a sus hijos, dígale a la señora que no estoy, que ya salí. Y sale el niño que mandó a decir mamá que no está. Entonces,
renunciemos a todas las obras, a las cosas de la carne. Allí en Gálatas nosotros podemos encontrar, cuando nosotros estudiamos Gálatas 5, habla pues de las obras de la carne. Dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y dice, y estos se oponen entre sí. ¿Cuántos de ustedes han tenido luchas espiritualmente? ¿Cierto? Porque queremos hacer lo bueno, queremos hacer las cosas correctas, pero siempre está la carne. ¿Por qué? Porque hay una lucha, dice la palabra. Pero dice que por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no digas no puedo. Porque sí podemos. Por medio de la Escritura podemos vivir para el Señor. Recordemos que la carne es enemistad con Dios. Un creyente debe ser una persona espiritual. No se conformen con venir acá un domingo o con escuchar un mensaje a través de YouTube, de Facebook. En su casa ustedes tienen que escudriñar la Biblia, orar. Recuerden que lo que dice Mateo 4:4, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos en nuestras casas. A veces personas me dicen, pastor, no tengo tiempo. Eso es la peor mentira que hay. El Señor nos ha dado 24 horas diarias. De esas 24, ¿qué hacemos? 8 dormimos, como mínimo todos dormimos anoche 8 horas. Tenemos 8 horas para trabajar, tenemos tiempo para el celular, para las redes sociales, pero debemos sacar tiempo para el Señor. No es la cantidad, sino es la calidad. Levántese, cuando usted se despierte diga, Señor, gracias porque estoy con vida. Si usted va a su trabajo, Señor, gracias porque tengo trabajo. Estoy madrugando a trabajar y no a buscar trabajo. Si usted va en su bicicleta, como hizo Juan Manuel, que se vino desde Bosa esta mañana en bicicleta, listo, Señor, gracias porque no voy en Transmilenio, pero voy en mi bicicleta. Y aquí llegó. Entonces seamos agradecidos. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Decía Pablo, sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. Por todo y en todo estar agradecidos con el Señor. Para nosotros fue duro. El tiempo de la pandemia nos tocó, como dicen, ser sabios, abrirle un roto más al cinturón, ¿cierto? Quitar algunos gastos innecesarios, tal vez sacar los ahorros de las cesantías, invertirlas en comida, pero gracias al Señor que no nos ha faltado absolutamente nada, porque nosotros somos bendecidos, el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. Ustedes saben que yo trabajo en la obra del centro con el pastor José, con venezolanos, y es triste lo que ellos viven. Muchos no tienen a veces ni 4.500 pesos para pagar una habitación. No tienen ni para una guapanela. Y ahí están. Y nosotros a veces renegamos. ¿Otra vez pollo? Estoy cansado de comer carne. Entonces seamos agradecidos con el Señor, porque vuelvo y le digo, estamos acá el día de hoy, pero estamos vivos. Y si tenemos vida, hay esperanza. Entonces vivamos para el Señor como si fuera el último día. ¿Qué significa esto? Cada día tenga usted la fe, la certeza, que si el Señor viniera hoy, partiríamos con el Señor. Pero hay muchos que no saben si partirían con el Señor porque no, pastor, es que no sé, como que lo dudo, porque no, tengamos nuestra confianza en el Señor, porque Él nos ha dado el regalo de la salvación. Es un regalo inmerecido, no lo merecíamos, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos ese regalo, pero fue por amor, como cantábamos esa canción, por amor fue que el Señor lo hizo. Por amor fue que Él fue allí a una cruz. Nos perdonó, nos amó, nos lavó con su preciosa sangre y ahora estamos aquí. A nosotros no nos costó nada. A Jesús le costó el dolor, el sacrificio, el ser escupido, abofeteado. Echaron suerte sobre sus ropas, dice la palabra. Le clavaron una lanza en su costado. A Él le costó absolutamente todo. Entonces, si para nosotros no nos costó nada y le costó todo a Jesús, y eso se llama gracia, que es un regalo inmerecido, entonces vivamos por esa gracia, vivamos agradecidos con el Señor. Un día todos vamos a partir. Dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Vemos que han muerto el ministro de Defensa, personajes públicos, como les decía, pastores, salmistas, muchas personas han partido de este mundo. Pero la cuestión no es morir, la cuestión es a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Tú estás seguro de tu eternidad? ¿Sabes a dónde vas a pasar la eternidad? Si no estás seguro, ahí está la palabra, porque somos hijos de Dios según Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, lo tenemos todo. Tenemos ese regalo inmerecido. Entonces tenga usted la certeza de la salvación. Totalmente. Que cuando le pregunten, diga, sí, si yo muero, voy a la presencia de Dios. Ahorita es como frecuente ver en los estados de muchas personas o luego ver esa cintica negra que ponen. Es usual, se volvió frecuente. Y ya hasta muchas personas no pueden ir ni siquiera al funeral de sus seres queridos. Yo antes era de los que había un funeral de una persona y yo iba porque, pastor, ¿será que usted puede ir a orar? Ahorita ni siquiera porque ya no se puede ir. Entonces, tengamos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Vivamos hoy como si fuera el último día. Amén. Es lo que dice Santiago. Dice, nadie sabe qué será el día de mañana. Por eso, como dice Santiago 5:13, por eso dice que nuestro hablar sea, si Dios quiere y si Dios permite, haremos esto y haremos aquello. Ponga su vida, su confianza en el Señor. Señor, si es tu voluntad. Hablamos con Juan José estos días acerca de su pierna y claro que seguimos orando para que el Señor restaure su pierna. Y el médico le dijo que había que quitarla. Y hablábamos acerca de eso. Le dije, no lo sabemos, vamos a orar. Pero si quitan tu pierna o no la quitan, que sea para que tú puedas volverte al Señor con todo su corazón. Y hoy llegó, me sorprendió verlo solo. Ahí, él vive aquí como a unas 6 cuadras. Desde allá se vino no es fácil. Pero esa es la fe que agrada al Señor. Y seguimos orando para que Dios no solamente te sane, sino te salve. ¿Recuerda lo que hablábamos de los 10 leprosos? ¿Cuántos leprosos fueron sanos? Todos los 10 fueron sanos, pero ¿cuántos fueron salvos? Uno. Qué paradójico, ¿no? Se fueron felices y solo uno regresó. Y el Señor le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Le dijo a este. Y este leproso dijo, Señor, no lo sé. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces lo más importante no es que el Señor restaure tu pierna. Lo más importante es que tú puedas ser salvo. Y ahí se cumple Mateo 6:33, más buscar primeramente su reino, su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Pero el problema es que el mundo está buscando primero la añadidura. Bueno, pastor, si me queda tiempo, como que voy. Si el Señor me bendice, como que voy a ir. No debe ser así. Con Dios no podemos negociar. Ni siquiera decirle, Señor, yo te doy 100,000, que es lo que hacen hoy en día muchos que mal enseñan, que creen que con darle plata al Señor van a torcer el brazo de Dios. Si el Señor nos dio el regalo de la salvación, dice Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por amor por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces yo entiendo por la gracia, por la misericordia, por la compasión del Señor, que si yo lo acepté como Señor y Salvador, yo y mi casa vamos a ser salvos. Que lo que yo necesito va a venir por añadidura. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, dice la palabra, pero nos va dando de acuerdo, como dicen, a su voluntad, porque esa es la voluntad del Señor, no es a mi voluntad. El ser humano es caprichoso, es voluntarioso. Señor, sáname, bendíceme, prospérame, y está pensando en lo material. Y dice allí en Mateo acerca de la oración, dice que la oración debe ser, hágase tu voluntad. Y un no de Dios también es respuesta. No es que siempre Dios va a decir a todo lo que oremos que sí, ¿no? Por eso decimos, hágase tu voluntad. Entonces, si ve la forma aún de orar, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, Dios, que yo haga este negocio, que vaya allá, que este trabajo, que esta mujer, lo que sea, siempre hágase tu voluntad. Y ahí es cuando el Señor ora. Pero si declaramos, confesamos, que confiese, que declare lo que el Señor lo va a hacer, entonces ¿a dónde queda la voluntad de Dios? Yo digo, ¿a dónde queda cuando tratamos de obligar a Dios con esas confesiones? No debe ser así. La confesión obviamente es bíblica, pero hablando en fe, que es lo que dice Hebreos 11:1. Pero siempre prima la soberanía del Señor. Sigamos allí. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son espíritu y son vida. Las palabras que ¿quién ha hablado? ¿El pastor? No. Que ha hablado el Espíritu, que ha hablado el Señor, son vida. Por eso dice que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos.
¿Que con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Aquí está el secreto. Si el mundo escudriñara este libro, wow, yo me imagino, tremendo. Porque esto está lleno de tesoros, lleno de promesas, pero son para los que creen. Hay también ahí advertencias para los que rechazan, porque aún dice que los malos descienden al Seol. Estos días estaba mirando noticias y veía cómo estos tipos que andan en motos ahora andan robando y matando y todo eso. Y sabe algo, cuando yo vi esas personas allí en televisión en la moto, se me vino ese versículo a mi corazón. Dije, los malos descienden al Seol. Si no se arrepienten y perecen en su pecado, ¿dónde van a ir? Al mismo Seol, allí al lugar de tormento. Allí donde fue el rico, que hablábamos hace un par de semanas del rico y Lázaro, donde fue este rico que no tuvo compasión con Lázaro, allí muchos van a ir allí, porque dice que los malos serán trasladados al Seol. Vamos para el Señor, porque Él nos justificó. Amén. Amén. La vida no solamente acá. Tal vez el más robusto, dice la palabra, vivirá 70, 80 años. Tal vez en 50 años ninguno de los que estamos acá vamos a estar. Pero tengamos nuestra confianza en la eternidad, porque son palabras de vida eterna. Juan 6:64, sigamos. Pero algunos de vosotros que no creen, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Imagínense, el Señor sabe quién le va a entregar, el Señor sabe quién le va a rechazar, el Señor sabe quién le va a aceptar. ¿Y por qué lo sabe? Porque Él es omnisciente, es la grandeza de Dios. Por eso la Biblia habla de la predestinación. Dice que a los que Él predestinó, a esto llamó. Pero no es que el Señor haya escogido unos, tú sí, tú no, sino que Él sabe desde el principio quién va a ser completamente salvo. Por eso nosotros debemos caminar en fe. Gracias al Señor que algún día alguien tuvo la valentía de predicarnos el Evangelio, y por eso tal vez usted está acá. Porque alguien le predicó el Evangelio y porque el Señor estaba golpeando la puerta de su corazón. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:20? ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús es un caballero y Jesús no va a entrar a la fuerza. Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. Por eso a veces hablamos de la oración de fe, Romanos 9:10, donde dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos, seremos salvos. Por eso es que Él, cuando viene a nuestra vida, cuando se nos presenta, nosotros decidimos si le aceptamos o le rechazamos. No hay más caminos. O lo aceptas o lo rechazas. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19? Mira que he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Entonces, si usted ha tomado la decisión por Cristo de todo su corazón y está acá, yo lo creo, ¿es por qué? Porque usted lo ha hecho de su corazón. Entonces, tenemos la vida eterna. El pecado por el cual se va a condenar la humanidad es haber rechazado la gracia del Señor, haber rechazado el Evangelio. Dios perdona al homosexual, Dios perdona al sicario, al violador, siempre y cuando se arrepientan. Arrepentidos, dice la palabra. Entonces, si la persona se arrepiente, tal vez tenga que pagar, porque obviamente, claro, para eso está la justicia. Y si alguien cometió un delito, pues va a tener que dar cuentas ante las autoridades. Pero si se arrepintió de todo su corazón, el Señor Jesús lo va a perdonar, porque eso fue lo que hizo con nosotros. O antes de venir al Señor, ¿será que éramos angelitos? No, cometíamos pecados, ¿cierto? Unos en el adulterio, otros en la pornografía, otros en la mentira, qué sé yo. Pero todos los que hemos sido perdonados, el Señor nos hizo nuevas criaturas. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? Dice que si de modo que alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor, borrón y cuenta nueva. Pero por eso tenemos que permanecer en el Señor. Sigamos allí, Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué pasa? Y ya no andaban con él. Ahí es donde yo les digo que muchas personas dicen, yo era cristiano, yo era pastor, yo leía la Biblia.
Pues nunca lo fue. ¿Por qué? Porque se volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Es lo que dice 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué pasa? Hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Entonces, yo espero al Señor que cada uno de nosotros perseveremos, permanezcamos en la doctrina de Cristo. Si algún hermano que me escucha y me puede decir, pastor, es que allá la persona que enseña está hablando solo de materialismo, es un pastor, salga de ese lugar y busque un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Tenemos la Biblia como referente. ¿Para qué? Para no ser engañados. Nosotros no vamos a ser engañados porque dice la palabra que aún el diablo engañará, aún si fuere posible a los escogidos. No que los engañará, pero si fuere posible. Pero eso solo se logra conociendo la Escritura. Así que yo espero que usted pueda ser una persona que lee la Biblia, una persona que va a la iglesia y tiene la Biblia, y no que la llevan en una bolsita de cafán por allá escondida. Porque yo veía en una iglesia eso, que las personas llegaban con una bolsa y iban llegando a la iglesia y sacaban la Biblia allí de la bolsa, y ahí se la metían debajo del brazo y salían y hacían lo mismo. Dice la palabra que no me avergüenza el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cuando a mí me dicen, ¿usted es cristiano? Me digo, a mucho honor. Sí, soy creyente. Claro, no me avergüenzo. Pero ahí no titubeé, hay algunos que titubean. No, pues yo voy de vez en cuando. No le avergüenza. No neguemos al Señor. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando negó al Señor antes de que cantara el gallo? Lo negó 3 veces. Porque ¿qué le decían a Pedro? Es que tú hablas como él. Tú te pareces a él, porque siempre, ¿qué pasa? Que el hijo se va a parecer al padre. Y como los discípulos hablaban igual que Jesús, y él empezaba, ¿qué dice? Dice la palabra que le empezó a maldecir, para que dijeran, sí, efectivamente este no es discípulo de Cristo. Y ahí fue cuando el gallo cantó 3 veces. Entonces, que nuestro hablar sea conforme a la palabra. Yo siempre les he dicho, nosotros no tenemos necesidad de decirle al mundo que somos cristianos, sino con nuestra forma de ser, con nuestro obrar, las personas se den cuenta que hay algo especial en nosotros. El creyente tiene que ser un buen esposo, tiene que ser buena esposa, tiene que ser un buen hijo, tiene que ser un buen padre, tiene que honrar a sus padres, tiene que ser un excelente trabajador. No es que llego tarde, que la entrada es a las 8, llego a las 8:15 porque todos llegan a esa hora. No, yo llego antes. Yo soy empleado, trabajo en una empresa y mi esposa sabe, mi jefe me dice a las 6 de la mañana, yo estoy saliendo de mi casa antes, exagerado, 5:15, y llego y espero 15, 20, no me importa, porque quiero ser el primero, siempre quiero hacer las cosas perfectamente, hacerlas para el Señor, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Entonces usted tiene la responsabilidad en lo que haga de ser mejor que los demás. No para decir, mire, yo no, sino en humildad para mostrar a Cristo. Que sea obediencia, amor, gracias, esa es la palabra. Que si alguien te ofendió en el trabajo, cerrar nuestra boca. Si Dios permite, en 8 días vamos a estar hablando acerca de la lengua. Ay. Porque a veces muchos no controlan la lengua. Esto no es un versículo bíblico, pero hay un adagio por ahí que dice, antes de poner a funcionar su lengua, ponga a funcionar el cerebro. Y a veces cometemos ese error. Entonces en 8 días, si el Señor lo permite y estamos con vida, y si no hay restricciones, vamos a estar hablando acerca de la lengua. ¿Listo? Sigamos ahí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que mire que la Biblia nos muestra que habían 12 discípulos, ¿cierto? Uno de esos le negó, pero dice por la escritura, por lo que podemos ver, que habían muchos más discípulos de Cristo, más seguidores. Pero dice que muchos ya no andaban con él. Así pasa en la iglesia de hoy en día. Vienen muchas. La iglesia es como las busetas del SIP, del Transmilenio. A veces está llena, a veces quedamos la mitad, a veces quedan solo el conductor y llega el pastor y le toca predicar solo. Pero no importa. Pero vuelve y se llena. Y vuelve personas nuevas. Hoy hay 3 personas que vienen por primera vez. Son bienvenidos. Qué bueno que estén acá. Qué privilegio el poderles exponer la palabra del Evangelio. Es maravilloso, es lo que hace el Señor. Puesta nuestra mirada en Él. Sigamos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Imagínense, el Señor los confrontó. Porque dura palabra era esa, lo que estaban escuchando, que Él era el pan del cielo, el pan que descendió, y ellos no la podían entender en su razonamiento humano. Y Jesús le dijo, ¿acaso ustedes quieren irse también? Imagínense, porque se habían ido algunos, y le dijo a los discípulos, los confrontó, ¿acaso ustedes quieren irse? Y pasa lo mismo hoy en día. Muchos vuelven atrás. En el caso de un pastor, si el pastor fue llamado, dice la Biblia que los dones y los llamamientos son irrevocables. En mi corazón no está el ponerme a trabajar en una empresa y hacer dinero. No, yo sé que tengo el llamado en mi corazón. Tengo la responsabilidad de pastorear. Y a mí me da gozo, me da mucha alegría. Para mí es un privilegio. Pero tengo que hacerlo con responsabilidad. Como dice la Escritura. Porque también hay unos requisitos para los pastores. Eso no es que cualquiera va, no, yo quiero ser pastor, porque es que el pastor tiene carro, casa y materialismo. El pastor, la Biblia dice que el que quiera hacerse el mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir a sus hermanos. Así que yo me debo a ustedes. A mí a veces me llama les digo a los hermanos que viven cerca, invítenme a su casa. ¿Y qué hago? Vamos, compartimos la palabra, tomamos un café. ¿Por qué? Porque el pastor está para servir a las personas. El pastor no está para que lo adulen. Ay, mi pastor, tan lindo que hablas. No, eso no funciona. Y jamás, y oren, porque nunca voy a permitir eso. El pastor es un servidor. No es el líder, es el servidor de todos ustedes. Por eso dice la palabra que Jesús era el buen pastor, ¿sí ven? Entonces yo miro el referente al Señor Jesús. Sigamos, Juan 6:68 para ir concluyendo. Le respondió Simón Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo se llama el mensaje el día de hoy? Palabras de vida eterna. Fue lo que respondió Simón Pedro. Cuando el Señor le dijo, ¿quieren irse? Pues váyanse. Pero Jesús dijo, ¿a dónde iremos? Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué pregunta tan acertada. ¿A quién iremos? Yo les hago una pregunta. ¿Será que tenemos otra esperanza aparte del Señor en este mundo que estamos viendo? Muchos tienen su esperanza en la vacuna. Muchos tal vez van a comprar la vacuna. No, mi esperanza no está puesta. Si no la ponen y estamos en la lista, bueno, tal vez, ¿cierto? Y eso con todas las cosas que han pasado, como que lo dudamos. Mejor que el Señor nos dé, como dicen, esos anticuerpos naturales y sobrenaturales. Pero nuestra confianza es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu confianza no está en un cirujano. Tu confianza debe estar primera puesta en el Señor Jesús. Porque Él es el que tiene el poder para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para salvarte, lo más importante. Por eso dice la palabra que hay más gozo en el cielo, no cuando una persona recupera su pierna. Dice, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se... Entonces, Juan José, yo sé que ya es el tiempo y el Señor ha estado tratando en tu corazón y en tu vida, y es tiempo que te vuelvas al Señor con todo tu corazón y que lo aceptes. Yo te decía, no es aceptar una religión, no es aceptar esto porque pensamos que la religión no salva a nadie. Que soy cristiano, no, nos llamamos cristianos porque en Hechos 11:28 habla de lo que los primeros discípulos se les llamó cristianos. Pero no somos salvos por decir que somos cristianos, sino por cumplir, por vivir la palabra del Señor. Como dice Santiago 1:22, no solamente por ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores. Y si tomas esa decisión, es la mejor decisión que puedes tomar. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano en la vida, ganarse el baloto. No, reconciliarse con el Señor. Pero el mundo está rechazando la gracia. ¿Sí ve cómo es de paradójico? El mundo está en crisis, el mundo está en circunstancias. Todos, la mayoría se quieren vacunar. ¿Por qué no nos vacunamos más bien contra el pecado? Nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de las palabras de vida eterna. Amén. Juan 6:69, para ir concluyendo, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que ese sea nuestro sentir. Claro, yo he creído, tú debes creer que Él es el Hijo de Dios, el Hijo viviente, que Él fue enviado, que fuera de Él no hay salvación, dice Hechos 4:12. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es el Señor Jesús. Que usted y yo tengamos esa convicción
no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Que sea eso. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Sabes lo más importante? Lo más importante no son tus hijos, no es tu casa, tu carro, tu trabajo, tu profesión. Lo más importante es Él, porque lo dice la Escritura. Y si cumplimos ese mandamiento, gloria al Señor. Y ahí va el segundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo más cercano, en mi caso, es mi esposa, mis hijos, mi madre, mis suegros, mis primos, hermanos. Ellos son mi prójimo. Y aún la persona que nos hace daño, también es mi prójimo. No lo puedo tachar de la lista porque también es mi prójimo. Pastor, que es que usted no sabe el daño que me hizo. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, dice la palabra que el Señor tampoco nos va a perdonar. Entonces, yo espero en el Señor que este corto mensaje, palabras de vida eterna, sea en su vida un hecho. Que usted pueda vivir para el Señor. Que si en esta semana dicen, tocó cerrar la ciudad otra vez y no hay iglesia, no nos preocupamos, porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Cuando yo me siento con mi esposa, con mis hijos a escudriñar la palabra, eso es una iglesia. ¿Quiere conocer la iglesia? Vaya al libro de los Hechos. Allí está la iglesia primitiva. Dice que la iglesia era en las casas. Por eso nosotros nos llamamos casa iglesia, porque debemos mirar qué es lo que dice la Escritura. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a terminar en oración y a darle gracias al Señor por esta mañana. Amén. Vamos a estar orando también por su merced, vamos a orar estar orando por Daisy y por los hermanos que tienen necesidad, por el hermano Abelardo, que es el dueño de la casa. El abuelito le dio COVID, es un roble en medio de todo, porque la mayoría de abuelos se los ha llevado el COVID, pero este abuelo está ahí todavía dando dolor. Y hoy vamos a ir a visitarlo y abrazarlo, y bueno, oramos y damos gracias a Dios por el Señor. ¿Sí que hay muchos motivos para estar agradecidos? ¿Tenemos necesidad? Sí. ¿Tenemos que pagar la renta? Tal vez. ¿Tenemos que ir a hacer el mercado? Porque ya la Biblia dice que Él nos provee, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amado Señor, en esta mañana, Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Te pedimos, Padre precioso, que esa preciosa palabra, Señor, sea rema en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos caminar en ti, en tus promesas, Señor, no en lo que dice el mundo, Señor, sino en lo que dice tu Escritura, Dios. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por estos hermanos que están aquí en este lugar, Señor, por Juan Manuel, por Juan José, por esta hermana, Señor, que tú la has traído, Dios. Gracias te damos, Señor. Presentamos la vida de Juan José, Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, sanándolo, restaurando, Señor, su salud, su pierna, Señor. Tal vez el médico dijo que no había nada que hacer, pero creemos a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que se haga tu voluntad en la vida de este joven, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Sánalo, restáuralo, levántalo, Señor. Pero lo más importante, que pueda ser salvo.